Bienvenidos, buenas tardes. En esta tarde lluviosa en Buenos Aires, un día muy especial porque estamos recordando un nuevo aniversario del atentado de la Embajada de Israel, un acto que acaba de finalizar, que tuvo como protagonista la presencia del presidente Javier Milei, quien ratificó una vez más, y a pesar del contexto que lo vamos a contar, que Argentina es socia de Israel en el combate contra el terrorismo. Recuerden ustedes que esto se da en un momento muy especial. Recién veían algunos fragmentos de lo que ocurría en la noche de Buenos Aires ayer, cuando veíamos que el Tehran Times, que es una suerte de house organ de la teocracia iraní, lanzaba una nueva amenaza contra la Argentina, contra el gobierno argentino y contra el presidente Javier Milei, haciendo referencia a últimas declaraciones públicas que había hecho el presidente. Algunas las veíamos recién allí en la Universidad Yeshiva, cuando el presidente viajó a los Estados Unidos y volvió a insistir con la idea de que Irán es un enemigo de la Argentina. Esto no es una novedad. El posicionamiento del presidente Javier Milei sí lo es, quizá desde el punto de vista geopolítico, el alineamiento que él ha elegido desde que inició su mandato con Israel y con Estados Unidos. Lo que no es una novedad es que Irán sea enemigo de la Argentina. Irán es enemigo de la Argentina desde el momento en que tuvimos los peores atentados terroristas de la historia en Latinoamérica, perpetrados por Irán en nuestro territorio. Embajada de Israel, hoy nuevo aniversario, y atentado a la AMIA. En este contexto, hoy, además, hay que dar algunas informaciones que tienen que ver con lo que ocurre en Medio Oriente. Israel confirmó hace algunas horas nada más la eliminación de Ali Larijani, el jefe del Consejo de Seguridad en Irán, un hombre muy importante, el que de hecho manejaba la situación tras el asesinato del ayatolá Ali Jamenei, a pesar de que había sido designado su hijo Mojtaba, una suerte de títer, y todos coinciden, y este hombre que acaba de confirmar Israel fue eliminado, era el verdadero brazo ejecutor de lo que estaba ocurriendo en Irán. Lo mismo que a Gholam Reza Soleimani, un alto mando de la Guardia Revolucionaria iraní. Estos dos fueron eliminados, según confirma hoy Israel. En este contexto, en Estados Unidos, la situación es compleja desde el punto de vista político para Donald Trump, quien hoy ha recibido un revés porque renunció un hombre clave que había sido designado en el gobierno de Trump por el propio presidente en el área de antiterrorismo, y que en su tuit de renuncia, que en un ratito vamos a compartir, daba cuenta de que lo hacía porque no estaba de acuerdo con la intervención militar a Irán y consideraba que Irán no era un enemigo. Trump respondió a eso diciendo que era un funcionario débil y que no estaba en condiciones de estar en ese cargo. Vamos a ir en un segundo a Israel. Está allí, por supuesto, Alfredo Leuco. Tenemos aquí en la mesa a Alejandro Nangaray de Urquiza, que es analista internacional. Gracias, Alejandro, por venir. Por favor, Débora, un placer. Gracias por invitarme. Complejo el panorama. Sí, por supuesto. Complejo el panorama en Medio Oriente, complejo el panorama en el mundo, ¿no? Porque se está reestructurando el mundo. Digo, esta guerra, la guerra en Irán, la guerra en Ucrania, las tensiones en la península de Corea, están todas relacionadas, el conflicto en Taiwán, está todo relacionado por este reacomodamiento que estamos viendo en el mundo, con las tensiones que vienen desde hace décadas, por supuesto, entre Israel e Irán. Hay una lucha, a ver, Débora, hay una lucha por el dominio en la región, por la influencia en la región, por distintas formas. Vos hablabas recién de terrorismo. A ver, las guerras, los conflictos bélicos tienen distintas herramientas e instrumentos, ¿no? Y tienen razones y causas internas en los países, regionales y también globales. Digo, ¿por qué porque dicen, no, porque en realidad Israel empujó a Estados Unidos. No, a ver, Estados Unidos tienen el ojo a Irán desde 1979, esto no es nuevo, ¿no? Hay una estrategia de largo plazo para intentar un cambio de régimen en Irán, porque no es afín a los intereses, porque lo considera un enemigo, pero recién cuando hacías mención al que renunció en Estados Unidos, ¿me estás de acuerdo? A ver, hay dos líneas en Estados Unidos. Hay una línea que era la de Obama, que era la de presión y negociación, y hay otra línea de una estrategia dura de presión y acción militar, ¿no? Bueno, sí, depende del gobierno de turno, avanza una u otra línea. Se conjugaron los intereses y objetivos militares estratégicos de Estados Unidos e Israel y tenemos esta guerra. Te pido un segundito porque estamos ya conectados con Alfredo Leuco desde Israel. ¿Cómo estás, Alfredo?
Bien, muy bien, Débora. Decir que tengo el micrófono ocupado, tengo mi mano ocupada con el micrófono, pero aplaudiría cada una de las palabras con puntos y comas de lo que dijiste. El Estado terrorista de los ayatolás es enemigo de la Argentina desde que un día como hoy, cuando estamos recordando el atentado a la Embajada de Israel, asesinó argentinos en nuestro territorio, cuando nunca un argentino asesinó iraníes, y pasó lo mismo con el atentado terrorista más grave de nuestra historia, que fue en el atentado contra la AMIA. En ese pseudo comunicado que aporta el diario, como decías vos, un house organ de los ayatolás, hay un fragmento, unas palabras que son realmente no solo una cuestión de amenaza, sino además que dice que van a preparar una respuesta que tenga un contenido que sea proporcional al daño que ha generado el presidente Milei con las cosas que dijo. Bueno, si respetan el tema de la proporcionalidad como plantean, deberían hacer una declaración, hacer un documento, porque Milei lo único que utilizó fue palabras. En cambio, Irán en nuestro territorio asesinó compatriotas, judíos y no judíos. Entonces, me parece casi una actitud cínica, además de una amenaza concreta, hablar de proporcionalidad, porque un presidente tomó posición del lado de Occidente, del lado de los valores judeo-cristianos, y además saliendo a defender la posibilidad de disolver todo tipo de terrorismo y discutir las cuestiones importantes de los países en el mundo a través del diálogo y de la paz, cosa que Irán nunca quiso hacer. Alfredo, por supuesto que, a ver, lo que dice Irán coincido, ¿no? La proporcionalidad sería, en todo caso, una discusión retórica, pero no lo es, o argumentativa. Son terroristas, convalidan el terrorismo, ponen bombas, matan gente. Lo que ha provocado esta reacción que publica el Tehran Times, entre otras cosas, es esta declaración que vamos a compartir del presidente Milei. Les diga que como argentino, digamos, Irán no me cae simpático. Digo, porque nos han metido dos bombas. Una en la AMIA y otra en la embajada de Israel. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos. Pero además tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel. Por ende, no tengo ninguna duda que Estados Unidos e Israel saldrá victorioso de esta situación. Bueno, esta es una de las declaraciones del presidente Milei, ¿no? En otra había hablado de ser el presidente más sionista de la historia. Hoy en el acto de la embajada recién ratificó su alianza estratégica con Israel en la lucha contra el terrorismo. Alfredo, en paralelo también te quiero preguntar, bueno, para Argentina esto siempre se mira con preocupación porque hemos sido víctimas de 2 atentados. Entonces este tipo de cuestiones ya no es, bueno, es una más, es una declaración que queda en la nada. Entiendo yo que la inteligencia argentina y el Ministerio de Seguridad están reforzando todos los objetivos judíos fundamentalmente, sobre todo hoy en el día en que Irán sigue atacando objetivos estadounidenses en el mundo, como la Embajada de Estados Unidos en Irak. ¿Cómo lo debe tomar la Argentina o el gobierno argentino para vos? Me parece que lo tiene que tomar como ya han implementado, como bien estás comentando, de oral, elevar al máximo las medidas de seguridad, tanto en los posibles objetivos como en las fronteras del país, y exigir y participar con distintos elementos de inteligencia de todo el mundo, sobre todo de América Latina y de los Estados Unidos, que tengan una relación para compartir información. Pero lo que no tendría que hacer el gobierno, por supuesto, lo que no tiene que hacer una persona en su vida, es ceder ante una extorsión y una amenaza, porque eso no le garantiza la vida. Las 2 bombas que pusieron en la Argentina fueron sin amenaza, pusieron las bombas directamente sin amenazarnos. Si uno cede frente a la extorsión y a la amenaza, lo único que le espera es una nueva extorsión, una nueva amenaza, y arrodillarse frente a quien te está apretando y tratando de intimidar. Así que lo que hay que hacer es levantar la guardia, defenderse de todas las maneras posibles, y dar información y recibir información de aquellos que manejan el tema, ¿no? Sí, sí, que eso es lo que busca el terrorismo precisamente, ¿no? Tenemos algunos de los fragmentos de esta publicación que, por supuesto, es
la difusión que hace el propio régimen, ¿no?, de Irán, pero que ayer tuvo un párrafo especial para la Argentina y para el presidente Milei. Dice: Irán no puede ser indiferente a las posiciones hostiles del actual gobierno argentino. La República Islámica de Irán debe diseñar una respuesta proporcionada a esta enemistad. Claramente una amenaza directa, ¿no? Argentina se ha presentado oficialmente como enemiga de Irán y se ha alineado con Estados Unidos y el régimen sionista en la agresión militar contra nuestra nación. Esta es una línea roja imperdonable que ha sido cruzada. Y este párrafo particularmente dice: Irán nunca consideró al pueblo o al gobierno de Argentina como su enemigo, pero parece que Milei, con este enfoque y cruzando la línea roja de la seguridad nacional de Irán... A ver, esto es mentira, porque dice: Irán nunca consideró enemigo al pueblo argentino o a la Argentina. Da cuenta de que todo esto ha recrudecido solo por la irrupción en la vida pública del país del presidente Milei. Y es absolutamente falso. ¿Cómo no van a considerar enemigos a los argentinos si le pusieron 2 bombas? Muchos años antes de que Milei irrumpiera en la política local. Exactamente, ese párrafo tiene el objetivo, Débora, de hacer una diferencia, de decir: nosotros no tenemos nada con los argentinos, no tenemos nada con el país, nosotros tenemos problemas con los judíos, no con los argentinos, no con los argentinos, sean judíos o no. Me parece que ese es el intento de, digamos, de instalar ese tipo de debate, que es muy bien recibido por grupos de ultraizquierda antisemita que hay en la Argentina y en distintos lugares. Compran eso cuando el régimen terrorista ha sembrado atentados en todas partes del mundo. Este tipo de pensamiento absolutamente, yo diría, muchísimo más que autoritario, porque es negador de la existencia del otro. Recuerden las Torres Gemelas, recuerden lo que ha pasado en Bataclan en Francia, recuerden Atocha en España, cuántos atentados, además del AMI Israel, por supuesto, pero Charlie Hebdo, ¿cuántos atentados tienen que hacer para que se los consideren terroristas como son? En ese sentido, creo que la postura de la Unión Europea es de una fragilidad. Soy muy futbolero y cuando leí la postura dije pecho frío, porque soy muy futbolero, pero como se trata de instituciones, de países, quiero ser respetuoso y digo: están conspirando contra sus propios intereses, porque tienen invadido muchos de los países europeos por gente que respalda el terrorismo, y después no se pueden quejar si sus propios habitantes son asesinados o son violadas las mujeres, o quieren tratar de aprovechar para instalar sus propias leyes como la Sharia, o generar cualquier tipo de atentados. Entonces me parece que la posición de la Unión Europea es sumamente vergonzosa, y creo que además han ratificado la postura casi pro-iraní y pro-terrorista que tiene Pedro Sánchez, el primer ministro español. En España, sí. Ahora, en un segundo, a propósito de eso, vamos a ver con Jan los tweets que ha publicado Donald Trump, durísimos contra la Unión Europea, y también las derivaciones de la renuncia de este hombre clave del gobierno estadounidense en materia de antiterrorismo. Y con Carlos, unos datos muy impactantes de lo que podría ser una proyección de acá a junio, si el conflicto continúa, respecto de los desplazados y las consecuencias económicas globales que esto tendría. Pero quiero compartir con vos esta nota, Alfredo. Estamos en contacto ya con Lea Kovensky, es sobreviviente del atentado a la embajada, hoy estuvo participando del acto. Creo que ella ya nos escucha. Lea, ¿estás ahí? Sí, acá estoy, Débora. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien. Estamos también con Alfredo Leuco, que está en Israel escuchándote. Bueno, ¿cómo viviste este nuevo aniversario? La verdad que con mucha tristeza. Me resulta muy difícil, después de 34 años, estar conmemorando un acto que para mí, digamos, hubiese sido el acto de un atentado, y sin embargo, después de 34 años, cada vez agregamos más muerte y más terrorismo y más falta de entendimiento, ¿no? Así que es muy triste, es una sensación muy pesada. Y en el contexto en el que se da, porque viste que es un día muy especial, porque recordamos el aniversario, pero en un momento en donde, bueno, Estados Unidos e Israel entran en confrontación con Irán, que convalida el terrorismo, que vuelve a poner una amenaza sobre la Argentina a través del posicionamiento que tiene el gobierno actual. Eso que a vos, que bueno, que has vivido, ¿no?, lo que ha sido el atentado, ¿qué te genera?
Me genera que no aprendimos nada, que son 34 años en donde estamos en el mismo lugar que hace 34 años, con más tecnología, con más información, con más posibilidades de viajar y de conocernos, y sin embargo igual de alejados, igual de sin poder hablar, sin poder solucionar nuestros temas y sin poder aceptarnos en nuestras diferencias y poder convivir desde lo que sí podemos compartir, cada uno viviendo de acuerdo a sus costumbres y su forma de sus puntos de vista, pero no me parece, me da mucha tristeza este mundo, me da mucha tristeza. Y Lea, dado bueno lo que está ocurriendo hoy mismo, ¿no? ¿Vos crees que o temés que la Argentina pueda ser blanco otra vez del accionar de estos grupos? ¿Cómo lo vivís vos como sobreviviente? Yo, ¿no? después del 17 de marzo, mirá, cuando en esa época, hace 34 años, hay una canción de Silvio Rodríguez que hablaba: mi unicornio azul, ayer se me perdió. Y para mí fue como entender que las ilusiones, aquellas cosas con las que uno sueña y con las que uno cree que son de un modo determinado, se perdieron, se fueron. Para mí esa posibilidad de que uno está a salvo en alguna parte del mundo me parece que es una falacia. Yo no creo más en eso. No vivo pensando que en cualquier momento va a haber un atentado. Eso pude acomodarlo en mi interior, en mi corazón, en mi vida, y no vivo de ese modo. Pero entiendo que eso puede ser una posibilidad porque el mundo está así. No encuentra forma de hablar y a través de estas formas cree que puede solucionar sus problemas. Y respecto de la impunidad, ¿no? De la falta de justicia en la Argentina para los sobrevivientes, para los familiares, un aniversario más, escuchar los discursos, pero ver que finalmente no se ha llegado a juzgar verdaderamente a los culpables, a todos los culpables. ¿Qué te pasa a vos? A mí no me permite cerrar el tema. Para mí hay un agujero negro en mi corazón que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con la investigación que nunca se terminó de hacer o nunca se inició. Tiene que ver con que el Poder Judicial le debe a la sociedad argentina una respuesta, porque no es solamente una respuesta a los sobrevivientes, que por supuesto, y a los familiares, por supuesto, sino que le debe una respuesta a la sociedad argentina, porque ellos son el poder que es responsable de eso. Hay un poder que se encarga de legislar, hay un poder que se encarga de cuidarnos como sociedad y hay un poder que se encarga de juzgar a las personas que no cumplen con las leyes. Eso no se ha cumplido y eso es un deber, es una deuda que tiene el Poder Judicial para con todos los argentinos. Gracias, Lea. Te mando un beso grande. Gracias, Débora. Bueno, Alfredo, te invito a compartir, vos recién hablabas de la Unión Europea, ¿no? Las declaraciones que hizo Trump en relación con este tema que son realmente impactantes. Disappointed in NATO that we spend trillions of dollars on NATO. Think of it, trillions over the years, many trillions of dollars. It's one of the reasons we have deficits and we help other countries. And when they don't help us, I mean, it's certainly something that we should think about. I don't need Congress for that decision. As you probably know, I can make that decision myself. I'd work with some very smart people. And I'd always deal with Congress anyway, but I don't need Congress for that decision. But, you know, when you say rethink, I have nothing currently in mind, but I will say that I'm not exactly thrilled when we help them with Ukraine. Look, Ukraine would have been over in one day if we didn't help. Frankly, Ukraine would have been over in the first day. Bueno, ahí hace referencia también al conflicto entre Rusia después de la invasión a Ucrania, ¿no? Que Ucrania hubiera desaparecido, hubiera durado un día si no hubiera sido por la ayuda estadounidense, que dicho sea de paso, bueno, en el medio del conflicto con Irán también está pagando las consecuencias. Alfredo, ¿cómo evalúas lo que está pasando con Estados Unidos, ¿no? Con este Trump que tiene hoy la renuncia de una persona clave dentro de lo que es el antiterrorismo, con consideraciones políticas, ¿no? Porque la renuncia se da en este contexto. Dice, no estoy de acuerdo con la invasión a Irán. Irán no era una amenaza para el mundo.
Bueno, obviamente no coincido con esa definición. Yo creo que sí, que Irán era y es y sigue siendo una amenaza para el mundo. Y luego me llama un poco la atención la declaración del presidente respecto a lo de Ucrania, del presidente Trump. Creo que tiene toda la razón del mundo. Es una mancha tremenda, una mancha de aceite tremenda en la dignidad de los países de Europa que han permitido que un gobierno peligrosísimo como es el gobierno ruso esté todos los días dinamitando, bombardeando a un pueblo pacífico de Ucrania, tratando de arrebatarle parte del territorio. Sí. Es incomprensible que Europa esté mirando para otro lado cuando está entregando a Ucrania y ahora también está entregando a Israel y está entregando a todos, porque tiene una actitud de una fragilidad emocional, de una concepción ideológica basada en el buenismo y en el wokismo, que tienen que tener cuidado porque van rumbo al fracaso. Y creo que la mayoría, no todos por ahora, pero la mayoría de los habitantes de esos países se están dando cuenta y lo empiezan a rechazar en las urnas, ¿no? Sí, bueno, vos sabés que hablando del tema Ucrania es lo que generó uno de los desplazamientos de personas, corridas por la guerra más grandes de las últimas décadas. Vos, Carlos, tenías unos datos que a mí me llamaron mucho la atención de unas proyecciones, si es que el conflicto sigue, ¿no? Muy impresionantes respecto de consecuencias económicas globales y desplazados. Sí, Débora, lo que hay que decir que hoy la cotización del petróleo, en particular el que se toma para toda esta guerra, que se toma como referencia, que es el Brent del Norte, está hoy en $103 el barril. Para entender esto, lo que significa al comienzo de la guerra estaba en aproximadamente $60. Quiere decir que el precio del barril de petróleo por este conflicto subió un 40%. Ese es un dato importante. El otro dato importante tiene que ver con el valor de la gasolina en los Estados Unidos, porque cuando comenzó la guerra era de $2,70 el galón y hoy prácticamente está en los 3,90. Para entender este tema hay que decir que por lo general cuando la gasolina supera los $4, los oficialismos pierden las elecciones. Claro, y es el camino al que va Trump, ¿no? Una elección de medio término en el mes de noviembre. Tiene que ver con el famoso GNL, el gas natural licuado, que sale directamente de Qatar. Prácticamente el 20% de la producción del mundo es de Qatar, va por el estrecho de Hormuz, que subió de $11 el millón de BTU, esa es la unidad que se toma en Ámsterdam, a prácticamente $17. O sea, subió también un 55%. Bueno, después te voy a preguntar las consecuencias para países como la Argentina, porque los países que están hoy mirando con preocupación el eventual proceso inflacionario que trae la guerra son países que tienen una inflación en el año equivalente a la que Argentina tiene en un mes. Sí, el mundo tiene en promedio 5% para entenderlo. Entonces, ¿no? La Argentina está en una situación delicada. Jan, en paralelo te quiero preguntar y después también pedirle la opinión a Alejandro. Esta renuncia en el gobierno de los Estados Unidos que causó tanto impacto por las consideraciones que hizo el renunciante en un tuit, ¿no? Sí, Joe Kent. Vamos a ver porque un poco lo marcaba Alfredo y ya que lo tenemos a Alejandro también aquí, podemos preguntar las consideraciones porque antes, obviamente aquí está el comunicado, Joe Kent dice, tras mucha reflexión he decidido renunciar a mi cargo como director del Centro Nacional Antiterrorista con efecto inmediato. No puedo, en conciencia, apoyar la guerra en curso en Irán. Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación y es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense. Ha sido un honor servir al presidente Donald Trump, bueno, nombra funcionarios, liderando a los profesionales de, como ustedes marcaban muy bien, el Centro Antiterrorista, que Dios bendiga a los Estados Unidos. Y ahora, Débora, podemos después escuchar lo que dijo Trump, sí, consultado también ahí en el despacho Oval. Pero según las primeras consideraciones, tanto Alfredo como Alejandro, marcan que dentro de ese comunicado, de esa carta, él dice que fue influenciado por el Partido Demócrata, Donald Trump, y obviamente también en alusión que el Partido Republicano ya lo apoyaba, y el lobby de Israel. No sé si esto tiene algún asidero, Alfredo. Le preguntamos a Alfredo y después también, claro, a Alejandro. No me queda claro que el Partido Demócrata de los Estados Unidos presionó a Trump para que tome esta posición. Claro, el lobby marca en el comunicado. Lo pregunto, ¿eh? Sí. No, a mí, ¿el lobby de quién? ¿Del Partido Demócrata? Con el republicano, obviamente. No puedo creer.
no puedo creer semejante cosa, que el Partido Demócrata haya influido para que Trump vaya al frente con la guerra en contra del terrorismo. El Partido Demócrata en los Estados Unidos, el gobierno de Biden, tuvo una pasividad muy grande frente a esto, y en general el Partido Demócrata no apoya de ninguna manera este tipo de, es muy crítico, de hecho, incursiones militares como la que está llevando adelante Trump con Israel. Todo lo contrario, la verdad que me cuesta comprenderlo. Alejandro, ¿vos qué crees? Pero bueno, pasan cosas. Primero hay que desmitificar un poco. A ver, la política norteamericana se maneja por lobbies, ¿no? O sea, decir lobby de Israel, todos los sectores de interés que operan dentro de los Estados Unidos son lobby. Hay más lobistas que congresistas en los Estados Unidos trabajando, y la política norteamericana se maneja por eso. ¿Que hay lobbies israelíes? Sí. ¿Que hay lobby farmacéutico, lobbies armamentistas? Hay de todos los sectores, hay lobbies, y eso es una realidad innegable y está legalizado. No es algo oscuro, ilegal, que va por abajo de la mesa. Es totalmente legal, sucede y es real. Lo tira como algo peyorativo este hombre que renuncia, porque la línea original de MAGA era, bueno, no ir a nuevas guerras. Pero ¿qué pasa? Acá hay un elemento estratégico clave. Es la ventana de oportunidad. Irán, en estos últimos años, está en su momento más débil en términos militares, en términos políticos, en términos de apoyo social. No quiere decir que esté a punto de caer ni nada por el estilo, pero está en un momento de debilidad. Estados Unidos, recordemos, quiero ser rápido, ¿no? Porque tenemos poco tiempo. China había acercado a Irán, Arabia Saudita. Eso fue una. Dame un segundo para entrar en ese terreno, porque no quiero irme de este tema particularmente y escuchar la respuesta que da Donald Trump a la renuncia de su funcionario. Well, I read his statement. I always thought he was a nice guy, but I always thought he was weak on security, very weak on security. I didn't know him well, but I thought he seemed like a pretty nice guy. But when I read his statement, I realized that it's a good thing that he's out, because he said that Iran was not a threat. Iran was a threat. Every country realized what a threat Iran was. The question is whether or not they wanted to do something about it. And many people, many of the greatest military scholars are saying for years that presidents should have taken out Iran because they wanted a nuclear weapon. Bueno, ahí, viste, los detractores de Trump, Alfredo, decían, ¿cómo puede ser que Donald Trump diga que era un funcionario débil, que no estaba preparado para el cargo de antiterrorismo, si él mismo lo había designado, ¿no? Marcando así también una suerte de momento complicado desde el punto de vista de su propia base de sustentación política. ¿Vos hoy lo nombraste también a Tucker Carlson, si no escuché mal, en una de tus salidas al aire? No. Porque también había toda una línea vinculada con Tucker Carlson, que se ha convertido por estas horas una suerte de divulgador, no sé cómo llamarlo, de comunicador, muy crítico, ¿no?, de las políticas de Israel, del gobierno de Estados Unidos en relación con este tema. Y algunos decían que Kent, el renunciante, estaba con la línea, ¿no?, de Tucker Carlson. Exacto, ahí está todo lo que tiene que ver con el MAGA, con el Make America Great Again. Lo que hay que recordar, Débora, es que Donald Trump, en sus comienzos políticos, no era republicano, era demócrata, para entender por qué pasan todas estas cosas y todos estos cruces. Donald Trump, cuando empezó su carrera, era del Partido Demócrata, después cambió y pasó a ser del Partido Republicano. Bueno, a propósito de lo de Tucker Carlson, hay tanta información y mucha de difícil chequeo y corroboración, pero una que me llamó la atención es que el presidente Trump lo habría citado a Tucker Carlson antes de dar el golpe que terminó con la vida del ayatolá Ali Khamenei, y que le dio información a Tucker Carlson sabiendo que era falsa, porque también conocía Trump que Carlson tenía vínculos con los líderes iraníes para, bueno, llevar información errónea y poder provocar luego ese golpe, ¿no? Hay todo ahí, bueno, incluso han amenazado con llevarlo a la corte, ¿no?, a hacerle una causa penal a Carlson. Pero digo, hay un juego de intrigas también muy fuerte, Alfredo. Sí, por supuesto, pero eso es típico de estas situaciones, de esta guerra. No solo hay una guerra psicológica, no solo hay una guerra informativa vinculada a las mentiras, los fake news. Han inventado que Tel Aviv estaba destruido y nosotros vemos acá que ni siquiera ha caído un misil, pese a que hoy tiraron 7 misiles, inventaron que el primer ministro Netanyahu había muerto y tuvieron que hacer un video bromeando e ironizando sobre esa situación. Y este tipo de
de información de agentes cruzados que dan información falsa para que la trasladen en lugar de darle la verdadera información, me parece que lo hacen todos los servicios de inteligencia y todos los gobiernos. Está en la capacidad y en la eficiencia de cada uno de esos servicios de inteligencia, sopesar esa información para confirmar la verdad o no, ¿no? Sí, totalmente. Alejandro, ¿vos crees que Trump está en un problema político desde el punto de vista doméstico? Porque, claro, una guerra para los estadounidenses tiene mucho respecto a la memoria histórica, ¿no? Lo que pasó en Irak, lo que pasó en Afganistán, bueno, ver la llegada de ataúdes con soldados caídos, el cumplimiento del deber, si retrotraes el tiempo a Vietnam, digo, siempre tiene un costo muy alto para los dirigentes. Sí, por supuesto, por supuesto. Cierro lo que mencionabas antes porque diste una de las claves estratégicas de la historia militar. Decía Sun Tzu hace más de 2000 años, la guerra es el arte del engaño. O sea, el engaño es el arte de la estrategia militar. Claro, darle o sea, a tu enemigo una información errónea. La información falsa se usó mucho en los aliados de la Segunda Guerra, en todas las guerras del mundo, ¿no? Que tenemos en los últimos 3.500 años, tuvimos menos de 300 años de paz. Eso hay que entenderlo, ¿eh? 3.500 años, menos de 300 años de paz. Siempre hubo guerra. En los últimos 30, 40 años no tuvimos un año de paz en el mundo. Qué horror. Bueno, me perdí de la... No, de Trump, ¿no? ¿Cómo ves la situación de Trump? Trump, ya, a ver, antes del inicio de las operaciones en estas últimas 2 semanas, ya tenía perdidas las midterms. Trump no tiene reelección. Vio la ventana de oportunidad. Casi, a ver, es la foto de hoy, pero muy posiblemente pierda la de medio término, pero se metió en esto de lleno, siguió, como decía antes, 2 líneas. Está la línea negociada y la línea de baño duro. A ver, y no lo puede, digamos, lo tiene que llevar hasta el final, no puede salir a mitad de camino. Jan, hoy dieron, la información la confirma Israel, ¿no? Respecto de estas 2 personas, Primero, muy relevantes, Ali ¿no? Larijani, ahora vamos a escuchar algún fragmento también de Benjamín Netanyahu refiriéndose a esto, pero vos lo marcabas al comienzo del programa. Tanto estos 2 golpes militares, y obviamente Alfredo después nos va a dar su análisis, sería un golpe certero de los Estados Unidos en las líneas de mando militar, tanto de la Guardia Revolucionaria como político. Pero escuchemos lo que decía Netanyahu y lo analizamos. הבוקר חיסלנו את עלי לריג'ני. עלי לריג'ני זה הבוס של משמרות המהפכה, שזה חבורת הגנגסטרים שמנהלת בפועל את איראן. אנחנו חיסלנו לצידו גם את מפקד הבסיס, זה העוזרים של הגנגסטרים, שהם מפיצים טרור ברחובות טהרן וערים אחרות של איראן נגד האוכלוסייה. גם שם אנחנו פועלים מהאוויר עם מטוסים של חיל האוויר, עם כטב"מים, וגם שם פועלים. אנחנו מערערים את המשטר הזה, בתקווה לתת לעם האיראני הזדמנות לסלק אותו. אנחנו עוזרים לידידינו האמריקנים במפרץ. אני שוחחתי ארוכות עם הנשיא טראמפ אתמול בנושא הזה. יש שיתוף פעולה בין חילות האוויר וחילות הים שלנו, ביני לבין הנשיא טראמפ ואנשיו. אנחנו נעזור גם בהתקפות עקיפות שמייצרות לחץ אדיר על המשטר האיראני וגם בפעולות ישירות. יש עוד הרבה הפתעות, בתחבולות נעשה מלחמה, אנחנו לא נחשוף את כל התחבולות כאן, אבל אמרתי לכם, רבות המה. Bueno, dice Alfredo Netanyahu, no, obviamente no tiene mucha alternativa, ganaremos esta guerra. Dijo que habló largamente ayer con el presidente Trump. Uno quisiera saber, ¿no?, de esas conversaciones realmente, que se vienen sorpresas, ¿no? No sé a qué se refiere respecto de la estrategia militar. Y en un momento dice que el pueblo de Irán pueda, terminar con el régimen, ¿no? Ahí te lo pregunto porque es un punto muy delicado, porque como se dio el caldo de cultivo, como recién decía también aquí Alejandro, ¿no?, que era, las revueltas populares en Irán, hay que decir, soslayadas, socavadas inmediatamente por las milicias Basij, por las matanzas de 40.000 personas en semanas nada más de protestas civiles, que han sido tremendas, pero hoy decirle a la gente o confiar en que una revuelta popular pueda ser el punto final de quiebre del régimen es muy peligroso, porque hoy cualquier iraní disidente que quiera salir a la calle no dura ni 5 minutos con vida.
Bueno, es la misma, salvando las distancias, por supuesto, pero es la misma disyuntiva que han tenido en Venezuela con la narcodictadura de Chávez. De hecho, del chavismo, digo, de hecho lo tienen preso a Maduro y a su mujer, pero la estructura básica, todavía hay presos políticos, todavía hay un argentino preso, hay torturas, todavía el régimen no ha terminado de caer y tampoco se ha generado una fuerte participación en las marchas de la gente en Venezuela. En Irán está apareciendo algo parecido. Yo creo que es un dilema del cual las sociedades democráticas del mundo deben darse en debate, porque cuando van una cantidad importante de años de dominar determinado país, todas las Fuerzas Armadas están corrompidas y bajo lo que diga el presidente o el dictador en ese caso. La justicia, ni hablar en Irán lo que es la justicia. Por lo tanto, para la población civil, que además cuando votan le malversan el voto y se lo cambian al voto, como ocurrió en Venezuela claramente, se hace muy difícil que las democracias luchen por la democracia. De hecho, si no hay algún tipo de intervención extranjera que vaya contra los dictadores, contra los que no son democráticos, a los pobladores, ¿qué tendría que hacer un iraní? Ir a la calle, como decís vos, corre serio riesgo de que sea asesinado, como pasó con el asesinato masivo. Los kurdos deberían entrar en formato de guerrilla para socavar al gobierno. No están en condiciones desde el punto de vista militar, son todavía muy débiles. Entonces, bueno, aquí hay un dilema muy grande. Yo no estoy de acuerdo, por supuesto, con la intervención de otros países en países democráticos o en algunos países autocráticos que tienen pocos años. Sí, pero cuando asistimos a dictaduras como la de Chávez, eternas, o la dictadura de los ayatolás, eterna, bueno, si nadie interviene, ese pueblo está condenado a tener toda la vida dictadores. Sí, incluso, bueno, en el caso de Irán, vos pensás que no tienen internet, que están sometidos a la represión física, al control digital, a la censura, a la vigilancia social a través de esta policía Basij, bueno, de todas las fuerzas militares, que son más de 850.000 agentes. Entonces la situación es muy delicada y además que no tenemos adentro de Irán, no podemos saber qué está pasando, prácticamente es imposible entrar para la prensa, para cualquier cobertura. Por lo tanto, es una situación realmente desesperante. Alfredo, gracias, un enorme trabajo, gracias por estar allí para nosotros, ser nuestros ojos, nuestra voz, nuestra mirada. Por favor, Débora, un gusto muy grande. Te mando un gran abrazo a vos y a todos los compañeros de La Nación Más. Muchísimas gracias. Bueno, el día está marcado por esta particularidad, un nuevo aniversario del atentado a la